heard of me? I'm sure. Die, insect. Please, don't kill him. Buenas. A principios de este siglo hubo una oleada, hubo una nueva moda con el género del hack and slash, un género de videojuegos que sobre todo y principalmente consiste en manejar a un personaje que mediante movimientos muy rápidos y principalmente uso de armas blancas pues va barriendo diferentes oleadas de enemigos. Suelen ser videojuegos muy viscerales que te mezclan la acción y las plataformas de una manera bastante recurrente. Obviamente cada uno tenía su saga fetiche. Yo, por ejemplo, en lo personal, la principal para mí fue Devil May Cry. Esta saga para mí es una franquicia muy especial, es una de esas sagas que a mí en lo personal me hace amar a los videojuegos, la existencia de esta clase de personajes y títulos. Hubo otros como por ejemplo God of War, que sobresalió mucho también por aquella época, dio una masterclass prácticamente de cómo hacer un videojuego de este tipo y a partir de ahí, pues hombre, la cosa siguió bastante bien durante muchos años. Hubo una consecución de videojuegos donde nos encontramos, por ejemplo, a Bayonetta, o nos encontramos, por ejemplo, ni más ni menos que Dante's Inferno. Y así, pues, otro mogollón de títulos. En la caja de comentarios podéis dejarme cuáles fueron los vuestros y cuáles significaron mucho para vosotros. Pero obviamente, entre todas esas licencias, hubo una que fue muy especial y que seguramente muchos tengáis fichada. Se trata de Ninja Gaiden. No se trata de una licencia que fuera nueva necesariamente a principios de los 2000, para nada, realmente eran videojuegos que ya tenían sus años, eran videojuegos que habíamos podido ver pues desde las máquinas arcade hasta consolas de Nintendo y Sega a finales de los 80 y principios de los 90. Solo que fue una saga que básicamente cayó en el olvido, no se supo nada de ella prácticamente a lo largo de 10 años, más allá pues de algún recopilatorio que pudiera salir en algún momento y cosas por el estilo, pero la realidad es que Ninja Gaiden renació a principios de los 2000 con una entrega maravillosa, estupenda, que de hecho fue exclusiva de la marca Xbox. Fue una plataforma que de hecho cobró mucha importancia a través de un videojuego como este, donde la exigencia era muy importante. ¿Sabéis lo curioso de todo? Que la historia vuelve a repetirse. Nuevamente, después de muchos años en el ostracismo, esta franquicia ha estado viviendo básicamente de recopilaciones, de remasters y cosas por el estilo, hasta que finalmente Xbox la rescata, en este caso financiando el proyecto con la compañía Koei Tecmo y por supuesto con la desarrolladora Platinum Games, que creo que es una de las mejores manos en las que puede caer un videojuego de estas características. Quiero que sepáis que en este vídeo, como siempre, no va a haber ninguna clase de revelación de historia más allá de un pequeño detalle que tengo que comentar sí o sí, en referencia al personaje que tú manejas, ¿vale? Y quiero sacar un poco de duda a la gente en ese sentido. Pero para que veáis, como siempre, un poco la clase de videojuego que os vais a enfrentar, voy a pasaros nuevamente una serie de imágenes para que cada uno saque sus conclusiones y que vea qué es lo que se va a encontrar en este videojuego, sobre todo a nivel visual, qué es lo que debe esperar. Como podéis observar, a diferencia de otros videojuegos en los que he hecho un poco este mismo formato, las imágenes no son básicamente para, digamos, desentrañar un videojuego que artísticamente o gráficamente sea sobresaliente, en el aspecto de que no es el clásico videojuego mega colorido, llamativo, profundo en detalles que te pueda entrar por los ojos de esa manera.
De esas imágenes lo que tenéis que extraer sobre todo son las características, que es lo confuso de la situación, lo, digamos, visceral que puede llegar a ser en muchísimos momentos, el ver un escenario completamente apagado de luces, pero sin embargo un montón de sombras a tu alrededor y alguna que otra salpicadura de sangre. Digamos que eso es realmente lo que solía caracterizar a estos videojuegos, solían ser títulos muy oscuros, realmente los videojuegos que tenían un poco más de iluminación eran algo extraño, eran algo raro, porque al final casi todos estos se basaban en las mismas franquicias para, digamos, inspirarse a la hora de realizar estos títulos. Y debo decir que eso juega muy en favor de este videojuego, porque técnicamente hablando el motor gráfico que utiliza esta gente, los de Koei Tecmo y a su vez también trabajando con Platinum Games, pese a que Microsoft aquí se nota que ha puesto una buena inversión, nunca ha sido un motor gráfico especialmente destacable. En los últimos tiempos ha habido muy poco avance en ese asunto y creo que esta base de ser un videojuego oscuro, frenético y demás juega mucho a su favor. Al fin y al cabo no son videojuegos donde te tengas que quedar con el detalle, porque estarás básicamente en todo momento ocupado intentando librarte de hordas y hordas de enemigos de manera incesante, y eso creo que este videojuego lo hace muy bien, porque te permite hacer una cantidad de combos, hacer una cantidad de mates, por así decirlo, ¿no? Básicamente las muertes finales esas que son ultra viscerales y a veces incluso imprevisibles, porque depende un poco de qué botón acabes tocando y depende de qué arma tengas equipada en ese momento. Y bueno, pues en ese sentido creo que han recogido muy bien toda la esencia que tenían esos videojuegos. De hecho, un poco en lo que va en referente a la experiencia de juego, hay mucha gente que teme que este título tenga alguna de las cosas negativas que se implementaban en otros videojuegos de esta misma franquicia, como por ejemplo la cámara, ¿vale? La cámara de este videojuego no es que sea lo mejor del mundo, todo se ha dicho, pero sí que es cierto que toma un poco más de distancia con el personaje. A veces lo que le fallaba a Ninja Gaiden es que la cámara estaba como demasiado a la altura del personaje y claro, eso no te da necesariamente la panorámica que quieres. Aquí es como que toma un poco más de distancia y a veces eso ayuda. Hay otras veces en las que la cámara te juega malas pasadas, como que echas un poco en falta tener una perspectiva de qué es lo que te viene por delante, pero al final va un poco más en la construcción de este tipo de juegos, lo imprevisible que es que te salten enemigos de todas partes y que generalmente suelen ser bastante ágiles, pero en cuanto a la experiencia de dificultad, eso ya es otra cosa. Porque al final no se trata de que en sí el videojuego tenga una mala cámara, es que teniendo en cuenta que es un videojuego que se mueve a toda velocidad, que es frenético y demás, pues en algún momento vas a acabar completamente perdido. Es un videojuego en el que tendrás muchas situaciones de pura confusión y caos. Básicamente no vas a ver a tu personaje entre tantas cosas que están pasando en pantalla, que por cierto, debo de decir a modo de adelanto que tiene un rendimiento muy espectacular, ¿vale? Ese apartado gráfico quizá más reducido, más simple o menos llamativo va en favor de que el videojuego se mueve a una velocidad de vértigo. Es un videojuego que en rendimiento va finísimo, va deslizándose como la mantequilla, básicamente. Y bueno, pues eso repercute en una experiencia de juego mucho mejor, pero en cuanto a lo que estaba diciendo de la dificultad, creo que mucha gente tiene esta saga demasiado sobreestimada en ese sentido, y es que desde hace tiempo realmente no es tanto la experiencia original, me refiero desde algunos lanzamientos posteriores de los Ninja Gaiden originales, realmente la dificultad ya no era tan alta, por así decirlo. Ya si tú ibas al modo normal de dificultad te encontrabas con una cosa completamente diferente. De hecho, este videojuego en modo normal es bastante accesible. De hecho, el videojuego a su vez también te da otra serie de parámetros que puedes ajustar para, digamos, volcar un poco una experiencia más cómoda. Y eso pues obviamente depende del nivel al que lo establezcas. Si tú quieres una dificultad digna de los Ninja Gaiden originales, tendrás que ponértelo en difícil. Y luego cuando te lo pasas desbloqueas una dificultad adicional. Si te arrepientes, puedes cambiar la dificultad en cualquier momento del juego. Por eso no hay problema. El resto ya es si quieres conseguir logros o trofeos, porque este videojuego ata pasártelo en dificultad máxima, en esa dificultad que desbloqueas a posteriori, para poder obtener básicamente todos los coleccionables, pero eso ya digamos que es para gente que esté muy metida en esta clase de títulos o en esta franquicia. Pero aún así,
Lo bueno es que por una parte la experiencia original, ya os digo yo, que no se pierde. He intentado pasarme el juego en esa dificultad difícil y la verdad me han entrado ganas de ahorcarme, os lo digo en serio. El videojuego tiene un nivel de exigencia altísimo, pero a la vez muy satisfactorio. En modalidad normal lo que sucede es que te lo puedes pasar igual de bien que por ejemplo en el reciente Ninja Gaiden 2 remasterizado, que al fin y al cabo es básicamente como el original pero con mejores gráficos. Bueno, más que como el original, como la revisión que tuvo el original. Y el caso es que este pues sigue más o menos por la misma senda. Y si alguien no quiere complicarse la vida, también han implementado un modo de dificultad estilo historia que básicamente lo puedes configurar para ser literalmente inmortal, aunque sí creo que el videojuego no vale la pena ni un solo segundo de tu tiempo. Pero bueno, eso ya repito que va en cuestión de cada uno. En fin, en resumidas cuentas, que la dificultad la puedes configurar tal y como te apetezca y luego ya pues tú decides dónde te quedas. Hay una parte de las bondades de este videojuego que juega a su favor y en su contra, y es en el sistema de juego. Al final pues esos combates rápidos y viscerales son una pasada, te quedan momentos muy espectaculares, a veces te dan ganas de estar activando el modo foto en cualquier momento, porque literal lo puedes activar en cualquier momento, en cualquier situación, a pulsar un botón y ya está, y pues empezar a sacar capturas de los desmembramientos que estás haciendo. Son unas cosas hiperbestias, es una cosa salvaje. ¿Cuál es el problema dentro de todo esto? Que a veces el videojuego acaba con un ritmo demasiado machacón. Yo debo decir que en las sesiones que he estado jugando a Ninja Gaiden 4 he acabado con dolor de muñeca. Literalmente, acababa con las manos cansadas de sujetar el manto y estar básicamente spameando botones una y otra vez sin parar para barrer a todos los enemigos que tengo por delante. Eso es realmente la única cosa negativa que puedo sacar de la experiencia de juego global, más que incluso el tema de la cámara y eso, que repito, va un poco en consonancia con lo frenético del videojuego, que la cámara pues te haga cosas raras. Es que es muy difícil seguir un personaje que está colgándose de una pared, saltando, y eso no lo voy a poner como punto negativo. Aquí pues eso, que a veces el ritmo peca quizá de ser demasiado machacón. Quizá pues en este videojuego lo que más os pueden faltar, ¿sabéis qué es? Plataformas. Hay una serie de niveles en el videojuego que sí están más centrados en eso, que básicamente tú vas como por unos raíles saltando de uno a otro a toda velocidad. Son niveles muy contados, pero que en realidad creo que en este videojuego no hay tanta importancia para las plataformas, que existen, pero digamos se intercalan a medios plazos. Aquí tiene mucha importancia que tengas combate uno detrás de otro, y al final pues eso puede acabar cansando. Te diviertes espectacular, pero llega un momento en que el cuerpo te dice: oye, si quieres seguir teniendo manos, pausa un poquito. A veces me ha sucedido. Y por supuesto, en cuanto a lo que es el desarrollo en sí, también tengo que comentar algo acerca de nuestro protagonista, porque hay mucha gente que le ha suscitado bastantes dudas ver a este personaje, que para muchos es obviamente completamente nuevo. No es nuestro querido Hayabusa, personaje protagonista de prácticamente toda la franquicia, salvo pues algunos videojuegos en paralelos en los que ha salido, pero sin embargo no ha cobrado todo el protagonismo. Y bien, pues en este videojuego sucede tanto igual. Ok, en este videojuego Hayabusa no es el personaje principal. Está porque obviamente lo habéis visto durante todas las presentaciones que se han hecho en diferentes eventos. No es ninguna clase de sorpresa que os diga esto, ni tampoco ni ninguna revelación adicional. Ok, Hayabusa es un personaje que está dentro del videojuego. Ahora, no es el eje central, no es el personaje en torno al que gira todo, sino que tenemos a un protagonista completamente distinto. ¿Y qué tal funciona este? Pues mira, teniendo en cuenta que son videojuegos donde, digamos, la narrativa tampoco es lo más importante del mundo, lo interesante es que el personaje tenga cierta chicha y cierto carisma, y creo que eso aquí se acaba implementando de una manera muy positiva. Realmente, al ser uno nuevo, pues obviamente las comparativas con Hayabusa siempre lo van a dejar en mal lugar, pero lo personal yo creo que es un personaje funcional muy bueno. Dentro de lo que cabe, al fin y al cabo, tiene todas las habilidades que necesitas en esta clase de videojuegos para pasártelo bien. Es como por ejemplo cuando en Devil May Cry mismamente pues tenías que seleccionar a otro personaje a partir de su cuarta entrega, y ya la quinta pues tanto igual. Pues funciona realmente bien, es decir, puedes tener un personaje que sea más o menos tu favorito, pero que realmente te lo sigues pasando en condiciones, y aquí pues creo que juegan esa baza de una manera muy interesante. También
también tienes espacio para jugar con otros personajes, uno de ellos es bastante obvio en este sentido, y bueno, cuando te pasas el videojuego, de hecho, puedes completarte toda la aventura con Hayabusa si así lo deseas, te dejarán elegir esa opción. Y luego, pues en cuanto a lo demás, debo decir que el videojuego en rendimiento perfecto, como he dicho antes. Es un videojuego que no me ha dado ninguna clase de problema. En general, pues todo ha ido bastante fluido. De hecho, los únicos momentos donde he podido notar que quizá la calidad bajaba un poco era en las escenas de vídeo. Realmente en los momentos en los que no estás controlando nada, donde básicamente estás viendo película. Lo interesante e importante no es demasiada, la historia es bastante sencilla y simple de entender. Y bueno, pues aunque el videojuego no venga con doblaje al español, pues yo creo que eso no va a ser ninguna clase de problema. Viene perfectamente subtitulado y perfectamente tratado en ese sentido. Y luego, por lo demás, la banda sonora no es tampoco que sea algo memorable que se nos quede en la mente, pero acompaña precisamente para dar un mejor ritmo a todos esos combates que vas a librar a lo largo de la aventura. Combates que resultan, la verdad, bastante épicos y todo se ha dicho, con algunos jefes finales también bastante potentes y poderosos. Aunque eso, debo decir una cosa. Y es que durante un determinado tramo del juego, sobre todo ya hacia los últimos capítulos o actos, creo que eran un total de 19, hay combates que se repiten e incluso escenarios. Y eso, a mí la verdad que llega un punto en el que ya no me hacía tanta gracia, porque es una de las cosas que menos me gustaba de este género precisamente, que sobre todo cuando te acercabas al último tercio del juego, es como que te volvían a poner muchos jefes por delante que ya habías derrotado un poco para anunciarte, oye, mira qué fácil te resultan ahora, ¿ves qué bien? Y ahora estás viendo los escenarios estos con una perspectiva distinta porque ya te los conoces y tal y que cual. No es que esté mal, pero sí que es cierto que puede acabar resultando un poco decepcionante para mucha gente. Y eso, pues yo sí, la verdad, considero que es algo que podían haberse ahorrado el punto nostálgico, ¿no? Podían haber ido sencillamente a hacer nuevos escenarios, nuevos combates que podrían haber diseñado y seguramente lo hubieran hecho perfecto. Pero bueno, en resumidas cuentas, el videojuego es muy divertido. Además, te da para un buen número de horas. Es un título que además también se presta a su vez a jugarlo varias veces en diferentes dificultades para gozárselo y completar un mogollón de misiones también alternativas, objetivos secundarios, que como en otras entregas de la saga también están aquí presentes. Además, como he dicho al principio del vídeo, creo que Platinum Games, el estudio que lo desarrolla, debe de ser en este género lo mejor que nos queda en la industria, si no han sido quizás los mejores de toda la historia. A ver, hay algunos como Capcom y compañía que podían discutir eso, pero es que claro, Capcom fue famosa precisamente gracias a mucha gente que está en Platinum Games, así que al final es un poco, todos los caminos nos llevan a esta desarrolladora, con lo cual si os gusta el género vais sobre seguro, pero es, como digo, muy cerrado a lo que era en su etapa clásica, funcionando muy bien, siendo igual de divertido, pero con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. Gracias a Xbox España, por cierto, por la posibilidad de jugar a este videojuego por anticipado, y a partir de aquí, en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras dudas y disfrútenlo ustedes muchísimo. Un saludo.